Hola, en este vídeo voy a explicar cómo se resuelve el último ejercicio de la tarea mandada sobre estudio global de funciones, y es este que estamos viendo aquí delante. Nos dan una función polinómica, es un polinomio de grado 3, y se nos pide en el apartado A máximos y mínimos relativos de la función. Esta es la parte más fácil y la que hemos hecho más veces. Y en los apartados B, C y D se nos piden los máximos y mínimos absolutos dentro de un intervalo. Es decir, cuál es el punto más alto de todos y el punto más bajo de todos los que hay desde x igual a menos 3 hasta x igual a 3. Y lo mismo en los otros apartados. Vamos con el apartado A. Máximos y mínimos relativos. Recordemos que tanto la monotonía, que es el crecimiento y decrecimiento, como los máximos y los mínimos, todo eso sale del estudio de la primera derivada. Así que vamos a hacer la primera derivada. Derivamos. La primera derivada nos da 3x al cuadrado menos 12. Con esa primera derivada, ¿qué hacemos ahora? Segundo paso es igualarla a 0. Aquí tenemos la primera derivada igualada a 0 para poder hacerle un estudio del signo. Nosotros lo que hemos aprendido es a estudiar cuando la primera derivada es positiva y cuando es negativa. Y eso nos dirá cuando la función primitiva, esta de aquí, será creciente o decreciente. Bueno, pues después de igualar la primera derivada a 0, esta pequeña ecuación nos da por soluciones x igual a más menos 2. Y estos los llamamos puntos críticos. Estos puntos son unos puntos especiales, que podrían ser un máximo, podrían ser un mínimo, porque son puntos en los cuales la pendiente vale 0. Como la derivada es 0, quiere decir que la pendiente que tienen en esos puntos es 0. Y eso es lo que pasa en un punto que es un máximo o también en un punto que es un mínimo. Aquí, por ejemplo, en este dibujo podemos ver que donde hay un máximo, justo en el punto máximo, la recta tangente es horizontal, tiene pendiente 0. Por eso su derivada da 0. Y justo en un punto donde hay un mínimo, lo mismo. Aquí, si dibujáramos una recta tangente, saldría una recta horizontal de pendiente 0. Bueno, pues ¿qué hacíamos con estos puntos ahora? Estudiábamos el signo de la primera derivada. Aquí es que está hecho de otra manera, que luego lo explico. Bueno, pues dibujamos la recta. Para hacer el estudio del signo, marcamos el menos 2 y el 2 y estudiamos el signo de la primera derivada, es decir, el signo de esta expresión. Y nos saldría lo siguiente. A la izquierda del menos 2 nos sale que la primera derivada o la derivada es positiva. Entre el menos 2 y el 2 nos va a salir negativa y en el último tramo nos va a salir positiva. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en el tramo de la izquierda, si la derivada es positiva, es porque la función es creciente hasta llegar al punto x igual a menos 2. A partir de x igual a menos 2, la derivada nos da negativa y por eso la función es decreciente. Y luego a partir de x igual a 2 la función vuelve a ser creciente otra vez. Así que una vez hecho ese estudio de la monotonía, podemos deducir que en x igual a menos 2 hay un máximo relativo, porque la función es creciente a su izquierda y decreciente a su derecha. Y en x igual a 2 tendríamos un mínimo relativo, porque la función es decreciente a su izquierda y creciente a su derecha. Así que con eso ya tenemos la respuesta de este apartado. Bueno, ¿y cómo está hecho aquí? ¿Qué es esto de la segunda derivada o el criterio de la segunda derivada? Lo que nosotros hemos aprendido sobre la segunda derivada es que nos informa sobre la curvatura de la función. Si la segunda derivada es positiva, aprendimos que tenía forma de cóncava o de puntas hacia arriba. Y si la segunda derivada era negativa, entonces tenía forma convexa o de puntas hacia abajo. Esto cuando lo estudiamos, no sé si recordáis que yo dibujaba una boca sonriente con una nariz y unos ojos para recordar que cuando la segunda derivada es positiva lo asociamos a forma de sonrisa y si la segunda derivada es negativa lo asociamos a forma de boca triste. Pues bien, aquí ha intentado aplicar este criterio de una forma bastante sencilla y rápida y es, calculamos la segunda derivada, me da 6x, o sea que su valor dependerá de la x. Así que la segunda derivada en el valor x igual a menos 2 me daría menos 12, que es negativa. Así pues, en el menos 2, como la segunda derivada es negativa, la forma es de puntas hacia abajo, cóncava. Y si sustituyo la x por 2, me da 12, positivo. Así que alrededor del punto x igual a 2, la forma es de puntas hacia arriba. O cóncava, perdón. ¿Aquí he dicho cóncava o convexa? Bueno, el caso es que esta se llama convexa o de puntas hacia abajo y esta se llama cóncava
o de puntas hacia arriba. Así que la segunda derivada, como me dice la forma que tiene, también me vale para decir que en x igual a menos 2 tiene que haber un máximo por tener forma convexa y en x igual a 2 tiene que haber un mínimo por tener forma cóncava. Bien, vamos al apartado B. Si entendemos bien el apartado B, el C y el D vienen a ser iguales. Bueno, en el apartado B se nos piden máximos y mínimos absolutos en el intervalo, lo vemos aquí también, de menos 3 a 3. Bien, pues sabemos que entre el menos 3 y el 3 están el máximo relativo y el mínimo relativo. El x igual a menos 2 es el punto más alto que los que tiene a su alrededor y x igual a 2 es el punto más bajo que los que hay a su alrededor. Pero eso no nos garantiza que sea el máximo absoluto, el más alto de todos, y que x igual a menos 2 sea el más bajo de todos. ¿Con quién más lo tenemos que comparar para saber cuál es el más alto de todos o el más bajo? Con los extremos del intervalo, con el punto inicial y el punto final de este tramo. Así pues, vamos a calcular las imágenes sustituyendo en la función primitiva, en la función inicial que viene en el enunciado, de el máximo relativo, el mínimo relativo, que es el 2, el extremo o el punto inicial y el otro extremo o punto final. Calculamos todas estas imágenes sustituyendo una función y nos dan estos resultados. La imagen de menos 2 da 23, la imagen de 2 da menos 9, la imagen de menos 3 da 16 y la imagen de 3 da menos 2. Así pues, ¿cuál es el punto más alto de todos? El menos 2. El menos 2 me ha dado el resultado más alto, por lo tanto es el máximo absoluto en este tramo. ¿Y cuál es el mínimo absoluto? El punto más bajo es el 2. Así pues, los máximos y mínimos relativos de antes también son los absolutos. Aquí lo podemos ver en el dibujo, que el dibujo lo pongo para comprender un poquito mejor el ejercicio, pero en realidad lo estamos haciendo todo sin saber cómo es el dibujo. Bueno, el caso es que aquí tengo el punto inicial, el menos 3, y aquí está el punto final. Así que me están pidiendo los máximos y mínimos absolutos solamente en el tramo que voy a marcar aquí señalando con el cursor. Desde aquí, todo este tramo, hasta aquí, desde el menos 3 hasta el 3. Pues realmente podemos comprobar que el punto más alto se encuentra aquí, cuando la x vale menos 2, y su imagen es el número 23. Y cuando la x vale 2, encuentro el punto más bajo, en el cual la imagen vale menos 9. Así pues, tenemos resuelto el apartado B. Repetimos el proceso indicado para hacer el apartado C, pero ahora voy a comparar, ahora me piden desde el menos 4 hasta el 4. Ahora entonces el punto inicial sería este de aquí y el punto final sería este de aquí. Así pues, en el tramo comprendido desde aquí hasta aquí, desde el menos 4 hasta el 4, ¿cuál es el punto más alto de todos y cuál es el punto más bajo? Pues bien, como ya tengo los valores de menos 2 y 2, que valen 23 y menos 9, ahora calculo estos extremos, los extremos menos 4 y 4. En f de menos 4 el valor me da menos 9 y en f de 4 me da 23. Fijaos que coinciden con los dos. Así pues, los máximos absolutos se alcanzan en x igual a menos 2 y en x igual a 4. Estos dos puntos, cuando la x vale menos 2, la imagen vale 23, y cuando x vale 4, la imagen, que es este punto marcado, también vale 23. Podemos ver que están los dos exactamente a la misma altura y por lo tanto los dos son los máximos absolutos. En cuanto al mínimo, tengo que cuando x vale menos 4, la imagen vale menos 9, y cuando x vale 2, la imagen también vale menos 9. Así pues, son los dos mínimos absolutos. A ver si ya está. Luego en el apartado D repetimos el proceso, pero de menos 5 hasta 5, que esto ya aquí en esta gráfica no se ve, pero bueno, se haría de la misma manera. Comparo los valores, el máximo relativo, que era menos 2, el mínimo relativo, que es 2, con los extremos de ahora, que son el menos 5 y el 5. Cuando la x vale menos 5, la imagen vemos que quedaría muy por debajo. Aquí está calculada. F de menos 5 da un resultado de menos 58. Y f de 5 también puedo ver que me daría un resultado muy alto. Efectivamente, f de 5 vale 72. Así pues, el máximo absoluto es este, porque me da 72, y se alcanza en x igual a 5. Y el mínimo absoluto se alcanza en x igual a menos 5, porque me da el resultado más bajo que hay en ese intervalo. Y el ejercicio con esto estaría terminado.